Buenas tardes. Vamos a empezar a desarrollar el tema de losas en la cátedra de hormigón 1. Nos va a llevar dos clases. Esta es la clase número 18 y la clase número 19 también se tratará el mismo tema. Esta es la parte introductoria. En la segunda clase avanzaremos sobre los métodos de diseño, incluyendo también los enfoques mediante software de diseño. Lo que vamos a ver a continuación es un resumen de lo que fue oportunamente la 18ª clase de la cátedra. En las estructuras de hormigón armado in situ, altamente hiperestáticas, las losas conforman uno de los elementos componentes junto con los elementos lineales, tales como vigas y columnas, o tensores, o puntales, y tales como los elementos bidimensionales, como los tabiques, ¿sí? Núcleo de escaleras, de ascensores o de tanques de agua. Las losas son elementos bidimensionales donde las cargas actúan normales a su plano. Hoy por hoy podemos, con las herramientas que tenemos, abordar el enfoque y el diseño de una estructura en forma integral, en forma espacial, incorporando todos los elementos constituyentes principales del sistema estructural. Cuando digo todos los elementos principales del sistema estructural, aclaro, a modo de ejemplo, no estoy mencionando que incorporemos las losas de escaleras en un edificio común, ¿sí? Que no aportan en nada en líneas generales, una losa común de escaleras con un descanso, no aporta en nada a definir el modelo global, pero sí nos incorpora una serie de inconvenientes y complejidades para desarrollar ese modelo, ¿sí? La losa de escalera se la puede perfectamente analizar mediante un modelo separado. Entonces, este tipo de cuestiones que no nos vamos a meter en esta primera etapa de la clase, es importante mencionarlas porque a veces, porque tenemos una herramienta muy poderosa, nos ponemos a incorporarla a este modelo los elementos sustanciales y también los que no lo son, generando una complejidad y después una dificultad de observar y visualizar la respuesta de la estructura. Comenzando entonces, las losas se pueden clasificar según su forma, su tipo de sustentación o por sus características constructivas, entre otras. En cuanto a la forma, tenemos losas rectangulares, incluye a las cuadradas, son las más frecuentes. Otras formas pueden ser circulares, trapezoidales, triangulares. Por el tipo de sustentación tenemos apoyos lineales sobre vigas o muros o tabiques, apoyos puntuales que serían las losas que definimos entre pisos sin vigas, las losas que apoyan sobre columnas en forma directa, y dentro de lo que definimos como apoyos lineales tendremos apoyos lineales que permiten el giro, o sea, apoyos articulados, apoyos que lo restringen, apoyos empotrados, apoyos libres, por ejemplo, un balcón que tiene un lado empotrado y el otro libre. Por sus características constructivas tenemos de hormigón in situ, dentro de ellas losas macizas, losas nervuradas. Acá estamos viendo losas macizas apoyadas sobre vigas y placas planas que se denominan a las losas apoyadas directamente sobre columnas. Dentro del conjunto no he graficado, pero tendríamos las losas nervuradas, que serían losas que para no incorporar mayor peso, se colocan nervios en la zona traccionada, ¿sí? Y la zona hueca, ya veremos, puede quedar así o puede ser ocupada por algún material. Losas con elementos premoldeados, ya sea viguetas o losetas premoldeadas. Entonces, acá observamos una losa
que se apoya directamente sobre columnas con capiteles, y losas nervuradas en dos direcciones con macizado en la zona de contacto de la columna con la losa, básicamente para tomar el efecto de punzonado en esa zona. El tema de punzonado ya lo hemos analizado en clases anteriores. Las losas macizas son las más frecuentes, pueden estar todas al mismo nivel o pueden en algunos casos algunas losas, las zonas de sanitarios, descenderse para ubicar las cañerías correspondientes. Bueno, esa es en el caso de poder optar, es mejor colocarlas todas a nivel y las instalaciones colocarlas bajo losa. Esto genera una discontinuidad y un punto particular de análisis cuando hay losas descendidas respecto de las losas no descendidas. Las losas con elementos premoldeados, como vemos acá, es una estructura donde las columnas, vigas y son losas huecas premoldeadas, tienen una ventaja comparativa que es la rapidez en la ejecución y una desventaja que es el costo, naturalmente. Entonces habrá que evaluar en cada caso qué es lo más conveniente. Dentro de las losas premoldeadas tenemos con viguetas, lo más frecuente para losas de luces reducidas y cargas también limitadas, y las losas huecas, postensadas, como la que vemos abajo, que son aptas para luces mayores y cargas mayores. Siempre que usemos vigas premoldeadas o losas premoldeadas, las losas solo transmitirán las cargas en la dirección que se ubican las mismas. En A tenemos un corte de una losa denominada maciza y en B tenemos una losa denominada nervurada. Para que la losa nervurada se pueda definir de tal forma, el reglamento nos establece ciertas condiciones. La distancia entre nervios no debe superar 80 centímetros, el ancho de los nervios no debe ser menor a 10 centímetros y el espesor de la losa debe cumplir con un valor mínimo en función de la distancia entre nervios y un valor absoluto. Lo que nos dice en nuestro reglamento, habrá que consultar el código respectivo de cada país con el cual estamos trabajando. En losas nervuradas, el espesor de la losa de hormigón, capa de compresión, debe ser en losas alivianadas, con elementos con relleno permanente, mayor que 40 milímetros o 4 centímetros o S sobre 12, donde S es la distancia entre eje de nervios. En losas nervuradas con encofrados removibles, el espesor se incrementa a 5 centímetros o S sobre 12 y el ancho mínimo del nervio 10 centímetros. Si acaso superamos estas distancias, entonces lo que tendríamos sería un sistema de vigas, que serían los nervios, sobre los cuales se apoyarían losas de pequeñas dimensiones y teníamos que tratar cada una de ellas como una losa maciza. Si decidimos trabajar con viguetas pretensadas, tenemos que recordar que estas trabajan en una sola dirección, en una sola dirección transmiten las cargas. Usualmente tienen una capa de compresión in situ, también con espesores mínimos prefijados del orden de 5 o 6 centímetros. Y en la zona inferior, donde está traccionada, donde no se ubican las viguetas pretensadas, que son las encargadas de tomar la tracción, se ubican, pueden ser ladrillos cerámicos, materiales de telgopor u otro material. Estos son elementos que para cargas limitadas y luces limitadas pueden ser comparativamente eficientes porque se ejecutan con mayor rapidez. Requieren, naturalmente, especificar correctamente qué tipo de vigueta defino, más allá de la marca o el producto. Dentro de esa marca o producto vienen una serie de viguetas con la misma geometría con distinto grado de pretensado. Esto lo vamos a ver en hormigón 2 con más detalle, pero tenemos que definir correctamente el grado de pretensado de esa vigueta porque en función del mismo tendrá una capacidad de carga determinada, ¿sí?
Si no lo hago, probablemente, por defecto, el constructor va a adquirir la vigueta de mercado de menor costo, que será, naturalmente, la de menor grado de pretensado y tendrá una menor capacidad de carga. Entonces, en las losas con viguetas pretensadas tenemos que considerar el grado de pretensado de la vigueta para evaluar la capacidad de carga. En los catálogos de fábrica de los proveedores figuran estos valores, estos datos, y por sus características son aptas para tomar momentos positivos. Mucho cuidado con lo que a veces uno visualiza, su utilización en balcones o voladizos. Una reflexión rápida sobre esto. Un balcón, ¿sí?, se deforma, como vemos en el modelo en elementos finitos, como una viga empotrada, donde la cara superior está traccionada y la cara inferior está comprimida. Si he colocado viguetas, naturalmente tendrán que tener la dirección del voladizo. En la zona de hormigón in situ, en la capa de hormigón, podré alojar la armadura que requiera para tomar las tracciones. Hasta ese punto parecería que las cosas funcionan. Ahora bien, para tomar el momento necesito un par de fuerzas. Puedo colocar esa armadura en la capa de hormigón superior para tomar las tracciones, pero la compresión, ¿qué elemento lo toma? Por debajo del eje neutro tengo ladrillos cerámicos, telgopor u otro material no apto para tomar ningún tipo de cargas, y viguetas de hormigón distanciadas que ya tienen un grado de pretensado importante, o sea, un grado de compresión importante, ¿sí?, y ocupan zonas puntuales. Por lo tanto, el par de fuerzas que surge del momento, T por el brazo de palanca Z o C por el brazo de palanca Z, T lo puedo resolver con la armadura adicional que coloco en verde en la zona de hormigón. Pero ¿cómo materializo la fuerza de compresión C? ¿Acaso los ladrillos cerámicos o el telgopor es apto para tomar esas fuerzas? Las viguetas pretensadas equidistantes, según lo haya estipulado para el tramo, ¿son adecuadas para tomar esa fuerza de compresión? Es hormigón que de por sí está fuertemente comprimido porque está pensado para trabajar a tracción, no a compresión. Entonces, la conclusión es que no tengo que ejecutar balcones ni voladizos con viguetas pretensadas. Acá hay un ejemplo, la separación entre viguetas S, el brazo de palancas T y C, el brazo interno, las fuerzas resultantes de tracción T por la armadura y C por lo que no hay, que sería el hormigón inferior, y Z el brazo de palanca interno. Entonces, es una reflexión nada más porque a veces observamos en obras que este tipo de situaciones se presentan. Con respecto a las losetas pretensadas, son elementos aptos para cubrir mayores luces y cargas. Cada firma tiene una serie de productos con un catálogo que nos permite identificar cuál es el más adecuado para nuestra obra. Tienen rapidez en el montaje, pueden ser colocadas manualmente las más pequeñas o con grúas de menor porte. Hay que cuidar el transporte para no dañarlas, tienen que ser colocadas con la cara correspondiente hacia arriba y la cara inferior correctamente hacia abajo, porque el pretensado está previsto de esa manera. Y hay diferentes productos y marcas en los diferentes países, ¿sí? Trabajan también como elementos unidireccionales, son muy prácticas desde el punto de vista que la rapidez en la ejecución de un determinado entrepiso se puede hacer comparativamente en menor tiempo. En la zona donde hay apoyos comunes de losetas con vigas surgen momentos negativos,
Como no están pensadas para tomarlos, en la capa de compresión que hay que ejecutar en ese caso sobre las losetas, se coloca una armadura que es la armadura de cálculo para tomar las tracciones derivadas de esos momentos de continuidad en la zona de apoyo de las losetas sobre la viga. Si no, se va a producir un cuadro de fisuras que probablemente genere problemas. Bueno, planteada esta breve introducción, vamos a un poco de historia, que va a ser también solo unos minutos. Este es un entrepiso sin vigas diseñado en Zúrich en 1910 por un destacado profesional que ya vamos a mencionar mucho en las clases de puentes, que hizo obras realmente maravillosas, sobre todo en el tema puentes. Las losas, que son elementos de dos dimensiones dominantes y de pequeño espesor, y reciben en forma normal a su plano las cargas del entrepiso, a comienzos de siglo comenzaron a ser utilizadas sin un basamento de códigos o reglamentos que nos permitieran guiarnos en la parte de diseño. Por lo tanto, para poder trabajar con estos elementos y ofrecerlos a los clientes como un producto confiable, teníamos que recurrir a la teoría de elasticidad que se conocía y a ensayos de carga. Esta es una foto de un ensayo de carga de un producto donde el fabricante demuestra su aptitud ejecutando el mismo para que vean los posibles potenciales interesados el comportamiento de esa losa bajo carga, una carga muy por encima de la de servicio. Acá vemos ensayos documentados de Heinevicke, donde el mismo, a la derecha, se ubica bajo la losa cargada como para mostrar la confiabilidad del producto que estaba ofreciendo. En estos casos no se difundía demasiado las características del diseño, sino que se patentaba el mismo, guardando cierta reserva sobre las características, porque eran productos comerciales que competían entre sí. A diferencia de lo que pasa hoy en día, donde los avances o investigaciones son compartidos en paper y en jornadas a lo largo de todo el mundo, y rápidamente la información nos llega a nuestras manos de ensayos o investigaciones que se han desarrollado en países lejanos, ¿sí? Estábamos en los comienzos de la técnica del hormigón de hormigón armado, no pretensado. En cuanto al diseño del sistema de losas, hasta la década de los años 1950, su análisis se basó fundamentalmente en la teoría elástica. ¿Por qué esto? Bueno, porque las computadoras no existían y lo que conocíamos era la teoría de elasticidad con un buen grado de desarrollo. Entonces, volviendo unos minutos sobre la misma, la teoría elástica de placas, que ustedes estudiaron en la elasticidad, se fundamenta en ciertas hipótesis que vamos a mencionar. Por un lado, relativas al material y a la forma de la placa, y por otro lado, relativas al comportamiento de la placa bajo carga. Con respecto al material y a la forma de la placa, podemos mencionar, suponemos que el material es perfectamente elástico, sabemos que el hormigón no lo es, que el material cumple con la ley de Hooke, que el material es homogéneo e isótropo, sabemos que no lo es el hormigón, que el espesor de la placa es constante y que el espesor es pequeño comparado con las restantes dimensiones, por lo tanto, respecto de esto podemos ignorar las deformaciones por corte. Con respecto a las condiciones relativas al comportamiento de la placa bajo carga, asumimos que las fibras normales al plano medio de la placa antes de la deformación permanecen perpendiculares a la superficie media de la placa deformada. Esto nos resulta muy conocido del estudio de vigas.
La tensión normal perpendicular al plano medio es despreciable, las flechas son pequeñas comparadas con el espesor y en el plano medio de la placa no actúan tensiones normales, es decir, estamos trabajando a flexión simple. Ya sabemos y ya lo hemos mencionado que el hormigón no se comporta de tal forma, no se comporta como un material elástico, isótropo y homogéneo. No obstante, para el nivel de cargas de servicio, las diferencias respecto a este material ideal son aceptables como un primer análisis aproximado. Entonces, planteando las ecuaciones diferenciales de equilibrio de un elemento, diferencial de A es diferencial de X por diferencial de Y, y relacionando los momentos flectores con las curvaturas, llegamos a la expresión de mx, mi, mxy, el corte tau x y tau y. Por supuesto que esto no es un curso de elasticidad, así que vamos a presentar esto y algunos aspectos más y iremos al tema práctico. Omega es la deformación de la placa según el eje Z, D es la rigidez de la placa, que se define como el modo de elasticidad por el espesor al cubo sobre 12 menos 1 dividido 1 menos mu cuadrado, el coeficiente de Poisson. Esto permite calcular las solicitaciones en función de la superficie media deformada, cuya ecuación diferencial es conocida como ecuación de Lagrange, expresada en igual a Q sobre la rigidez de placa, D. Entonces, conocidas las condiciones de sustentación de la placa que estudiamos, condiciones de borde, podemos desarrollar la solución del problema en series, diferencias finitas, elementos finitos, que permiten obtener los valores de omega y luego los momentos y a partir de ellos las tensiones. En la teoría elástica clásica se cumplen las siguientes condiciones. Equilibrio. Se satisfacen las condiciones de equilibrio en cada punto de la placa, entre cargas y esfuerzos y entre esfuerzos y tensiones. Compatibilidad. Se satisfacen las condiciones de vínculo, apoyos. Debemos analizar si la placa se considera simplemente apoyada o empotrada o libre. Y linealidad. Las tensiones son proporcionales a las deformaciones y por lo tanto los momentos flectores son proporcionales a las curvaturas. El estudio mediante la teoría de elasticidad de losas rectangulares, aisladas, con condiciones de borde simples, es factible realizarlo a través de tablas que se han preparado a tal fin. Estas tablas parten de una suposición adicional a las que mencionamos, que tiene que ver con el método elástico, que es importante remarcar porque a veces, en la actualidad, con los proyectos que tenemos que abordar, no siempre se cumple. Parten de suponer que el desplazamiento normal al plano de la losa en correspondencia con las vigas es nulo, que las vigas tienen una rigidez infinita. O sea, que las losas están apoyadas sobre puntos de desplazamiento nulo en todo su perímetro, sean articuladas o empotradas. Bajo esta circunstancia podemos, de un paño de losas, extraer cada una de las losas, verificar el entorno de las mismas, si hay losas aledañas, si no las hay, qué dimensiones tienen las mismas, y a partir de ahí idealizar condiciones de borde, sean empotradas, articuladas, ¿sí? En algunos casos de los balcones es obvio que va a ser condición libre, o en algunas losas tendrán algunos apoyos libres, si no hay vigas sobre las cuales apoyen, y de tal forma ir a una tabla de resolución por el método elástico, alguna de las tantas tablas que tenemos, y obtener las solicitaciones, momentos flectores, ¿sí? Momentos torsores y reacciones de apoyo, sobre la base de la resolución del método elástico y bajo la hipótesis de que esa losa tiene esas condiciones de borde y está apoyada sobre líneas que son indeformables. La mayoría de estas tablas están confeccionadas para cargas uniformes,
en algunos casos triangulares, y para secciones rectangulares o cuadradas. Vamos a plantear, para empezar a interpretar el comportamiento de la losa, como hemos hecho con vigas, columnas y otros elementos, a desarrollar un ensayo. ¿Sí? Un ensayo en el cual tomaremos una losa simple, maciza, rectangular, apoyada sobre apoyos muy rígidos que suponemos indeformables, y aplicarle cargas crecientes de un nivel nulo hasta llevarla a la rotura, y observar las distintas etapas hasta que se produce la misma. Suponemos que la hemos diseñado con una armadura tal que es la adecuada, y por lo tanto la rotura va a ser dúctil, va a ser luego de sufrir la losa grandes deformaciones. Para cada escalón creciente de cargas vamos a analizar el comportamiento y el cuadro de fisuras, si es que se presentan, que está asociado con el mismo. Para el análisis de las tensiones en las armaduras no vamos a considerar la sobreresistencia del acero por encima del escalón de fluencia, es decir, vamos a considerar un comportamiento del acero bilineal, tal cual lo tomamos para vigas o columnas. Y por otro lado, suponemos que la losa tiene una resistencia al esfuerzo de corte adecuada para impedir que la falla prematura se dé por esa solicitación, por corte. Comenzamos el proceso de carga. Arriba observamos en ordenadas momentos, flectores, y en abscisas curvaturas. La curvatura sería el giro relativo entre dos caras en una longitud unitaria. En ese gráfico momentos curvatura, en forma idealizada, podemos plantearlo como un diagrama trilineal, donde el primer punto de cambio dependiente de esas rectas, que no lo son, pero lo idealizamos como rectas, se produce cuando se presentan las primeras fisuras en la losa. El segundo punto determinante que marqué está asociado con la primera afluencia del acero a tracción que cruza las primeras fisuras, ¿sí? A diferencia de las vigas, el ingreso en fluencia por tracción de las armaduras no genera la falla ya prácticamente inmediata de la armadura porque es altamente hiperestática, hay armadura en ambas direcciones, entonces es un sector delimitado en el cual esa armadura ingresó a fluencia. Y luego progresivamente el escalón de incremento de momentos, la curva tiene una pendiente muy reducida hasta que se llega a la curvatura última y a la falla asociada con el momento último. Vamos a analizar el proceso de cargas donde desarrollaremos este diagrama completo, que tiene básicamente 3 etapas. La primera etapa es la fase elástica. En esta etapa de carga asociada con cargas de baja intensidad, podemos considerar a la losa como si fuera un material ideal, elástico, homogéneo e isótropo. El elemento se encuentra en estado 1, es decir, sin fisuras. Quiere decir que el hormigón que está traccionado está tomando esas tracciones. Para este nivel de cargas, tanto la deformación como la distribución de momentos flectores resultan con buena aproximación los que obtendríamos de la teoría elástica que hemos mencionado anteriormente. Es decir que, evaluando los momentos flectores presentes en la losa de ensayo y los que surgen de la teoría de elasticidad, hay una concordancia muy satisfactoria. Seguimos incrementando las cargas hasta el punto que marqué en rojo, 2. Aparecen en las zonas de momentos máximos, si es una losa rectangular, las primeras fisuras derivadas de la flexión, es decir, el hormigón que estaba elongándose, tomando tracciones forzadamente en estado 1, tiene una capacidad limitada de elongarse y por lo tanto, a partir de un punto se fisura.
Pero como hemos colocado una armadura adecuada en esa zona, la tracción que tomaba el hormigón en estado 1 es tomada por la armadura que cruza la fisura. Aparecen las primeras fisuras por flexión, las tensiones en las fisuras son tomadas por las armaduras dispuestas a tal fin, con niveles de tensiones alejadas de la fluencia. Se presenta un primer cambio de rigidez en la pendiente, ¿sí? Naturalmente porque a partir de esta primera fisura empiezan a surgir nuevas fisuras. Estamos en la llamada segunda etapa, fase de fisuración. Al continuar incrementando las cargas, se comienzan a manifestar nuevas fisuras en la zona inferior de la losa, en la zona de momentos máximos, en dirección normal a las isostáticas de tracción que podemos plantear con la teoría de elasticidad. Estamos por encima del punto que marqué como 2. En esta etapa, fase de fisuración, al incrementar las cargas, empiezan a producirse nuevas fisuras. Las zonas fisuradas pasan del estado 1 al estado 2 y hay una primera redistribución de momentos donde la misma ya difiere de la obtenida por el cálculo elástico, ¿sí? Ya no coincidirían los momentos que estamos teniendo en esta etapa con los obtenidos del análisis elástico. Seguimos incrementando las cargas y llegamos a la tercera etapa, el punto que marqué en el borde en rojo. Las primeras fisuras, las armaduras que cruzaron esas primeras fisuras, siguieron tomando carga siguieron tomando tensión, mientras la losa se seguía cargando con mayores niveles de carga. Las fisuras se fueron incrementando, la tensión en esa armadura que inicialmente cruzó las primeras fisuras se elevó hasta que se llega a la tensión de fluencia en esas zonas. En esas zonas, que inicialmente es una zona muy reducida, como la que marqué en rojo a la izquierda, la armadura está plastificada. Con el diagrama bilineal está en el escalón horizontal. Por hipótesis no puede tomar tensiones mayores, ¿sí? A partir de esta situación, en esta etapa de carga, si está correctamente diseñada la losa por encima del nivel de cargas de servicio, se van formando líneas de articulación que van dividiendo la losa en sectores que rotan alrededor de las mismas, como estamos marcando en el centro, en rojo, y finalmente a la derecha. Estamos transitando el último de los tramos, ¿sí?, por encima del momento MI que he marcado. Y la última etapa, la fase de rotura, las líneas de articulación se propagan de tal manera que la losa se transforma en un mecanismo cinemático. Las líneas de articulación se transforman ahora en llamadas líneas de rotura. Sobre ellas, las armaduras se encuentran en fluencia y el hormigón comprimido agotó su capacidad de formarse por compresión. Este es un ensayo extraído del libro de Park, donde se ve una losa simplemente apoyada con una cara uniforme, a la derecha la cara inferior y a la izquierda la cara superior. Si observamos con detalle la foto de la derecha, podemos ver que ese esquema de triángulos y trapecios, que es idealizado son líneas, en realidad es una zona con un cierto ancho de fisuras, que conforman un dibujo como el que marcamos, ¿sí? Pero no es una línea, sino hay una banda de un cierto ancho de fisuras. Conclusiones del ensayo entonces de la losa subarmada. Debido a la plasticidad, va a ocurrir una redistribución de momentos respecto de la teoría elástica antes de llegar a la capacidad de carga última de la losa. Una vez alcanzada la resistencia de fluencia, la sección puede incrementar sensiblemente los valores de la curvatura con poca variación con relación al momento que se corresponde con el ingreso a fluencia de la armadura traccionada.
El análisis límite permite evaluar la carga última suponiendo que las secciones de la losa son lo suficientemente dúctiles, así han sido diseñadas, como para permitir que ocurra esta redistribución de momentos internos hasta llegar al mecanismo de rotura. Vamos a hablar unos minutos más sobre el comportamiento a flexión de losas armadas en dos direcciones. Nuevamente tomemos una losa rectangular aislada, apoyada en apoyos muy rígidos, indeformables, considerando que esos apoyos son articulados, que permiten el giro, y le vamos a aplicar una carga uniforme a la misma. La losa se va a deformar en forma de cuenco, como podemos imaginar, y las esquinas, si no están fijas, se van a levantar de los apoyos. Observamos que las pendientes de las deformadas son más importantes en la dirección corta que en la dirección larga. Tenemos que llegar de un borde al centro a un mismo valor de deformación porque es un material continuo, no discreto, en la dirección corta y en la larga. Entonces, los momentos flectores serán mayores en la dirección corta. A fin de interpretar su comportamiento flexional, podemos imaginar que la carga es tomada por dos franjas centrales ortogonales con un ancho unitario paralelas a los lados A y B, lado mayor y lado menor. Entonces tenemos la planta, la losa tiene un ancho LA y una longitud LB. Tomamos dos fajitas paralelas a LA y LB de ancho unitario que se cruzan en el centro. Como forman parte ambas viguitas ficticias de un único elemento físico, el desplazamiento en el punto de intercepción tiene que ser el mismo, delta de A es igual a delta B. De lo que conocemos de resistencia de materiales podemos establecer que la flecha se puede calcular para una carga uniforme simplemente apoyada como 5 dividido 384 por la carga Q por la luz a la cuarta multiplicada por E por I. Esto vale para ambas direcciones. Y como la flecha delta E es igual a la flecha delta B, la expresión de la izquierda está asociada con la carga QA y LA y la de la derecha con la carga QB y LB. QA sería la parte que imaginamos transmitida en la dirección corta y QB es la parte que imaginamos se transmite en la dirección larga. Este análisis sería válido, o es válido, si los apoyos son indeformables. Correlacionando las cargas transmitidas en la dirección corta y larga, vemos que están en relación, son directamente iguales a la relación de las luces LB sobre LA a la cuarta. Observamos entonces, como resultado de este análisis que es una simplificación, que la mayor parte de la carga se transmite en la dirección más corta, que constituye la franja de mayor rigidez relativa. Ya les digo, esto es válido siempre que las vigas sean rígidas y que la rigidez relativa de las vigas cortas y largas sean semejantes. Porque si tengo en la dirección corta vigas rígidas y en la dirección larga vigas chatas de poca rigidez, este planteo no va a ser válido. En realidad las fajas aledañas no trabajan en forma independiente. Existen efectos torsionales que no consideramos que dan como resultado que los momentos flectores que se presentan son menores a los determinados en este análisis de vigas aisladas. El dibujo está tomado de Bernal. Tenemos entonces que para losas sobre apoyos muy rígidos, conforme la relación de lados va aumentando, tanto mayor resulta el momento flector en el sentido de la luz menor. Por ejemplo, para una losa con lados LI sobre LX igual a 2, el momento flector en la dirección larga tiene valores del orden de un 20% del momento flector en la dirección corta. Y para una relación de lados del orden de 3, el momento flector en la dirección mayor tiene un valor de apenas un 5% del momento flector en la dirección menor.
Esto hace que usualmente definamos a las losas sobre apoyos rígidos como armadas en una o dos direcciones en función de la relación de lados. Entonces, podemos clasificar las losas según la armadura principal como losas armadas en dos direcciones, como sería la de la derecha, el símbolo, el círculo y las flechitas que indican la armadura principal, o a la izquierda losas armadas en una dirección, la dirección principal es la corta de armado, y en la dirección ortogonal, la larga, se coloca una armadura mínima por contracción de fragua y temperatura. Cuando está apoyada sobre vigas relativamente rígidas, hay consideraciones que vamos a hacer para el diseño de estas zonas. Entonces tenemos losas armadas en dos direcciones, arriba, y losas armadas en una dirección, supongamos un sistema de losas con vigas solo en una dirección. En el segundo caso se supone a la losa conformada, losas armadas en una dirección, por un haz de fajas paralelas a la dirección de menor luz con un ancho unitario. Esta hipótesis está ignorando la posibilidad de transmitir cargas en la dirección restante, colocando en ella una armadura llamada de repartición, que cada reglamento establecerá el valor. Por defecto, el código ASI 318-2005 podemos tomar a S mayor o igual que 0018 de B por H. Abajo hice un modelo muy básico, columnas en verde, vigas en amarillo, losa en gris, con un mallado de elementos finitos, con una carga uniforme. Dado que no hay apoyos en la dirección corta, la deformada tiene una curvatura en la dirección corta, naturalmente, y los momentos flectores se manifiestan en esa dirección. Este es un esquema típico en planta de losas continuas armadas en dos direcciones. El cálculo de solicitaciones y diseño de losas podemos abordarlo, ya vamos a ampliar esto en la segunda clase, en la clase del próximo miércoles, según diferentes enfoques. Por un lado tenemos el método elástico que considera la losa sometida a las cargas de servicio y la supone trabajando en la fase elástica. La distribución de esfuerzos surge de la teoría elástica. Tenemos métodos aproximados basados en la teoría elástica. Existen diversos métodos que para luces similares, losas rectangulares o cuadradas, uno de los más utilizados es el de Marcus o Marcus-Loser. Hoy ha perdido bastante importancia frente a otras herramientas que son más prácticas. Otra posibilidad realmente muy interesante es, y potente, modelar la losa mediante un software de elementos finitos, pero no de elementos bidimensionales, sino de elementos de barras, como un emparrillado equivalente. O sea, en lugar de tener un elemento continuo que es la losa, lo discretizamos en vigas, donde cada viga representa un determinado ancho de la misma. Este enfoque es muy potente y permite resolver losas con geometrías diversas, con huecos, con cargas concentradas en algunos puntos, con cargas lineales en otros. ¿Sí? Es muy potente y puede ser un método muy interesante para el último de los métodos elásticos o enfoques, modelar la losa con un software de elementos finitos bidimensionales. Menciono algunos, ETAP, SAP 2000, SAFE, entre otros. Estos son los métodos elásticos básicamente, y luego tenemos los métodos llamados de diseño límite. Los métodos de diseño límite van a considerar la losa en el estado previo a la falla, tal cual lo vimos en el ensayo. Dentro de los métodos de diseño límites tenemos el método de diseño límite inferior, que básicamente es el más utilizado es el denominado método de las fajas, que nació allá por el año 1970, que es un método que en su momento era muy interesante, intuitivo, permitía imaginar el camino de las cargas, ¿sí? Enfocando y diseñando losas
con geometrías que no eran rectangulares o las conocidas, sino con diversas geometrías irregulares y cargas también diferentes. Ya lo vamos a plantear, el método de las fajas, en la próxima clase. Y dentro de los métodos de diseño límite tenemos el método de diseño límite superior. Método de las líneas de rotura. Si utilizamos un método de diseño límite para el diseño, tenemos que tener en cuenta que en forma independiente del análisis en estado último tenemos que verificar las condiciones bajo cargas de servicio, es decir, las flechas y las condiciones de fisuración, ¿sí? Porque pueden no cumplirlas. Respecto del primer y segundo método, que los vamos a ver en la próxima clase, el método de las fajas nos presenta una posible solución dentro de un ámbito de posibles soluciones que va a ser la menor, potencialmente, de falla de la losa. Con respecto al método de diseño límite superior, nos va a presentar dentro de las posibles soluciones la que potencialmente es la mayor de las cargas de rotura de las losas. El método de las líneas de rotura no es un método de diseño, sino es un método de verificación. Comenzando por el desarrollo de los métodos, no vamos a hablar de los métodos que abordamos de diseño de losas mediante tablas, salvo algún comentario y compatibilización de momentos, porque es muy simple, lo han visto en la práctica, simplemente haremos algunos comentarios nada más. Vamos a mencionar, sí, algo sobre el método del emparrillado equivalente. Imaginemos que tenemos una losa con un hueco importante, porque es un local que desde el nivel de la losa, el arquitecto nos indica que quiere que se visualice una zona importante del nivel inferior. Entonces, si bien hay recetas para huecos pequeños, cómo ubicar la armadura en correspondencia con esos huecos, esas recetas pierden validez cuando los huecos tienen dimensiones importantes. Entonces, una posible solución es armar, como vemos en el dibujo, todas esas líneas son viguitas, elementos lineales de vigas, ¿sí?, que se le ha asignado la rigidez equivalente a la distancia entre una viga y otra, ese ancho y la altura h, y en función de eso se sacó el momento de inercia y el área. Haciendo un emparrillado suficientemente denso, se pueden discretizar las cargas de peso propio y sobrecargas como cargas puntuales en los nudos. Se representan las vigas de apoyo, que ya no tienen por qué ser indeformables, sino van a tener una relativa deformabilidad en función de la rigidez que tengan. Y se analiza el sistema. Las vigas vigas ficticias que pasen por la zona de bordes, van a presentar determinados valores de momentos flectores y en función de los mismos podremos armar esas zonas de borde. Haciendo un corte de la losa tendremos zonas en cuales hemos subdividido cada elemento en negro que ven circular, sería una barrita equivalente, y hemos discretizado ese segmento de losa en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barritas equivalentes en esta dirección. Las de la zona izquierda de un ancho B1 y las de la zona derecha en un ancho B2. Pueden ser de diferentes anchos. La barra que marqué en rojo 1 tiene una zona de influencia B1 y una altura H. Por lo tanto, las rigideces o las variables que tenemos que incorporar en el modelo es el área es B1 por H1, el momento de inercia es B1 por H cubo sobre 12 y el momento torsional es B1 por H cubo sobre 6. Respecto de la rigidez torsional, voy a hacer un comentario, pero ya es una apreciación personal, o sea que el comentario lo pueden tomar como parte para el día de mañana para considerarlo, o pueden no considerarlo, ¿sí? Es algo particular. Primero, respecto de por qué una viga rectangular de B por H
el momento, la rigidez torsional en estado 1 sería B por H cubo sobre 3 y estamos considerando B por H cubo sobre 6, es porque la integración, ¿sí?, de una viga, de las tensiones tangenciales para tomar el momento torsor de la viga, se producen a lo largo de los 4 bordes, ¿sí? En las losas se integran solo las tensiones tangenciales longitudinales, en tanto en la viga la integración se extiende también a las tensiones verticales. Por eso se sugiere adoptar el valor B1 por H cubo sobre 6. En una placa, la rigidez es E por B por H cubo sobre 12, 1 menos mu cuadrado. Evidentemente la placa tiene una mayor rigidez que la viga. El modelo que planteamos de esta forma va a ser una aproximación al elemento continuo losa, pero en líneas generales es una aproximación satisfactoria si lo hemos hecho adecuadamente. Hay sugerencias respecto de la distancia entre vigas equivalentes a tomar, que tiene que ver con el espesor de la losa, ¿sí? El libro de las publicaciones del ingeniero Manterola, que habla sobre diseño de vigas puentes vigas, da ciertas menciones o losas sobre cómo ejecutar correctamente estos emparrillados equivalentes. Es una fuente de consulta. Y respecto de las cargas uniformes pueden ser discretizadas de distintas formas. Si la malla es adecuadamente densa, podemos considerar las cargas concentradas en los nudos del emparrillado, como vemos acá. Tenemos un emparrillado adecuadamente denso con distancias A1 y B2 según ambos ejes. La zona de influencia en rayado A1 sobre 2 más A2 sobre 2, B1 sobre 2 más B2 sobre 2, multiplicada por D más L, nos darán la carguita concentrada en ese nudo. Este esquema permite que si tenemos una pared y hemos ubicado una viga bajo la misma, coloquemos una carga lineal sobre esa viga ficticia, reemplazando a la carga de pared. En la bibliografía, en algunas publicaciones se recomienda que el ancho, en la medida de lo posible, esté dentro de 2,5 a 3 veces el espesor de la losa. Otra discretización de las cargas, no tan conveniente, creo yo, es mediante trapecios y triángulos, ¿sí? Y respecto de la resolución, la obtención de solicitaciones, vamos a ver que el diagrama de momentos flectores es aserrado, ¿sí? Es aserrado con esta conformación justamente por el modelo que tomamos. La losa es continua y el modelo que queremos representar la losa no lo es. En cada punto de encuentro de una barra ficticia con la viga transversal, tenemos un salto en el diagrama de momentos derivado de la rigidez torsional que le hemos asignado. Si hemos asignado una rigidez torsional, ¿cómo adoptamos el momento en un nudo determinado? Como el promedio del momento a la izquierda más el momento a la derecha sobre 2, porque en realidad esa discontinuidad no se produciría si hubiéramos colocado un número infinito de vigas. Es factible considerar un valor de rigidez torsional muy bajo o nulo y consecuentemente ese diagrama sería continuo. Una solución en todo caso conservadora. Acá vemos una aplicación práctica de esta idea, una losa de 4 por 6 metros, empotrada en 3 de sus bordes, enrayado y libre en el lado punteado de 6 metros. El modelo de emparrillado de vigas, las carguitas concentradas que representan D más L, las deformadas, que son crecientes hacia el lado libre, como podemos verlo, y ahora vamos a ver el dibujo que nos representa las solicitaciones sobre cada una de esas barras. Imagínense que en el lado libre vamos a tener que hacer un armado particular de esa zona.
Entonces acá vemos los diagramas de momentos flectores sobre cada una de las barras. Naturalmente son mayores en el lado libre, positivos y negativos, y consecuentemente podemos proceder al refuerzo en la zona del borde libre en función de los resultados que obtenemos del modelo. Nuevamente, si hay cargas lineales se pueden representar, si hay huecos en las losas se pueden representar adecuadamente, combinación de cargas lineales y huecos también, losas con irregularidades como entrantes se pueden representar adecuadamente, o sea, es un enfoque bastante potente e interesante. Dentro de los métodos aproximados mencionamos nada más el método de Marcus-Loser, ¿sí?, que se basa fundamentalmente en un concepto semejante al del emparrillado, es decir, igualar las deformaciones en un punto central de una losa y considerar que parte de la carga va a ser transferida en la dirección corta y parte en la dirección larga o en la dirección X e Y, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es igualando las deformaciones en un solo punto, el punto central. En el método de emparrillado igualamos las deformaciones en todos los cruces de vigas, ¿sí?, o sea, en una gran cantidad de puntos. En base a esto, planteamos las deformaciones en ese punto, expresamos que la carga Q se divide en Qx y Qy, surgen coeficientes de distribución de cargas y coeficientes de asignación de los momentos Mx y Mi, con factores de borde que tienen que ver con si el borde es empotrado o simplemente apoyado. A partir de acá surgen los momentos máximos, en donde los valores que utiliza Marcus para alfa y beta tienen que ver con que cuando se comparan con la teoría de elasticidad, los momentos flectores son mayores porque no se ha considerado la rigidez torsional. Entonces aparece un coeficiente que contempla esta rigidez y de tal manera quedan expresados para tanto tramo como apoyos los momentos del análisis planteado por Marcus en sus tablas, basado en el método elástico. Esta es una tabla de losas con resolución elástica que provee el ingeniero Bernal, muy interesante porque también nos da las reacciones sobre los distintos lados de las losas. ¿Qué nos dice nuestro reglamento? Nuestro reglamento dice lo siguiente: los sistemas de losas se pueden diseñar mediante cualquier procedimiento que satisfaga las condiciones de equilibrio y compatibilidad geométrica si se demuestra que la resistencia de diseño en cada sección es, como mínimo, igual a la resistencia requerida y que se verifican las condiciones de servicio. Este planteo nos permite, es muy amplio y nos permite que utilizar cualquiera de los métodos que hemos enunciado y los que vamos a mencionar, siempre y cuando cumplan con las condiciones que especifica, ¿no? Las condiciones resistentes y las condiciones de servicio. Algunas posibilidades de soluciones prácticas son: método elástico, resolución de la ecuación de la placa con tablas auxiliares, como Bares u otros autores; aproximación al método elástico, por ejemplo mediante el método de Marcus y tablas auxiliares; resolución elástica por elementos finitos bidimensionales con software de apoyo como el ETABS, el SAP 2000, el SAFE; método del emparrillado equivalente mediante software de elementos tipo barra; método de diseño límite inferior, método de las fajas que mencioné; y método de diseño límite superior, habitualmente llamado líneas de rotura. La resolución de losas mediante métodos elásticos en general se presenta para losas de relaciones no mayores a 2, supuestas con apoyos infinitamente rígidos, para cargas uniformes o triangulares.
Tenemos que entonces de una planta de losas extraer la losa de esa planta, analizar la condición de borde, si hay losas contiguas, qué rigidez tienen las losas contiguas. Si son de una rigidez semejante, podemos plantear que ese borde de la losa está empotrado. Si es una losa aledaña, una losa grande, aledaña a una losa de reducidas dimensiones, podemos asumir que para la losa grande ese borde no va a ser un empotramiento, sino una articulación. Si es una losa de borde apoyada sobre una viga, podemos asumir que es una articulación. Entonces tenemos que hacer un análisis individual, obtener la losa, extraer la losa de la planta, idealizar las condiciones de borde y buscar la tabla para resolver las solicitaciones y reacciones. Si evaluamos mediante un emparrillado equivalente, la resolución ya vimos que es mucho más simple. El emparrillado equivalente también nos permitiría abordar la resolución de losas nervuradas, que tienen una rigidez torsional menor que las losas macizas, aplicando una viga equivalente en cada uno de los nervios. Consideraciones acerca de la torsión en losas. Como analizamos, en la losa, además de los momentos flectores según X y según Y, surgen momentos torsores. En las esquinas de las losas simplemente apoyadas sobre elementos, por ejemplo mampostería, que no restrinjan el levantamiento, se presenta la posibilidad de levantamiento de las mismas. Hagamos un modelo, una hojita apoyada en todo su perímetro, apliquémosle una carga relativamente liviana y veremos cómo se levantan las esquinas, como vemos en la figura. Si las losas están apoyadas sobre vigas de hormigón armado o son contiguas con otras losas, este fenómeno de levantamiento no se va a presentar. Frente a esta situación de apoyo sobre mampostería, fijando la esquina libre mediante anclajes, como hemos marcado la reacción R, que impidan el levantamiento, se van a generar una deformada como la que vemos, contracciones en la cara superior, según la línea DB, y tracciones en la cara inferior según la línea AC, que implicarían el requerimiento de colocar sobre esos sectores una armadura adicional con estas configuraciones. En el caso de losas apoyadas sobre vigas hormigonadas en forma conjunta, los estribos de las vigas materializan esa fuerza de anclaje y generan en las cercanías de las esquinas una modificación en la magnitud y dirección de los momentos flectores. Se van a originar momentos negativos, tracción en las fibras superiores, en la dirección diagonal, y momentos positivos en la dirección normal a los anteriores. Si nosotros hemos trabajado con métodos de tablas, lo que obtuvimos es el momento máximo en el centro de la losa, en la dirección X y en la dirección Y. El momento en la dirección X e Y en la zona de borde va a ser sustancialmente menor. Frecuentemente armamos la losa con ese momento máximo en forma uniforme en ambas direcciones, por una cuestión de simplicidad. Por lo tanto, estamos cubriendo este requerimiento adicional de armaduras, en dicho caso, sin necesidad de hacer nada adicional. Respecto a las condiciones de continuidad de losas, si hemos trabajado con tablas y la losa L1 la obtuvimos bajo la hipótesis de que el lado izquierdo estaba articulado y el lado derecho empotrado, y la losa L2 con la misma hipótesis, porque eran contiguas, obtenemos de tabla los momentos flectores de empotramiento y tramo. Y vemos que los momentos de empotramiento de la losa L1 a la izquierda son diferentes de los momentos de empotramiento de la losa L2 a la derecha. Entonces, eso surge porque no hemos considerado la continuidad que existe entre ambas losas. Tendremos que compatibilizar los momentos. Si la diferencia entre los momentos menores y mayores no es más de un 40% como una primera solución, podemos proceder a compatibilizar los momentos.
Si es mayor de un 40%, como una medida simplemente de referencia, uno puede suponer que la losa L1 requiere un momento demasiado grande que no se lo puede proporcionar la rigidez de la losa L2 y por lo tanto calcular la losa L1 con la arista de la derecha no empotrada sino articulada y armar la arista común con el momento de empotramiento de la losa L2. Eso sería un método conservador porque estaríamos sobrevaluando los momentos flectores positivos en la losa L1 y estaríamos armando la zona de continuidad entre L1 y L2 con el momento negativo de la losa L2 en forma aislada. Cuando compatibilizamos momentos, tenemos que considerar que el momento negativo en el apoyo deberá ser mayor que la suma de M1 más M2 sobre 2, el promedio, o mayor que el 80% de M1 o mayor que el 80% de M2. Luego de compatibilizar los momentos, naturalmente el momento en el tramo se va a incrementar, entonces por ejemplo en la losa M1, el momento derivado de haber descendido el punto del momento máximo de línea punteada a línea llena, un delta M', el momento positivo en el tramo va a ser M1 más un delta de M1. Respecto del momento M2 va a ocurrir exactamente lo mismo. El momento M2 en el tramo de diseño va a ser M2 más un delta de M2 igual a delta de M'(A) más delta de M'(B) sobre 2, lo que hemos descendido la curva de momentos flectores en los apoyos. Respecto a las alturas útiles en ambas direcciones, son diferentes. Nosotros tratamos de trabajar con la mayor altura útil en la dirección del momento mayor. Hay una diferencia del orden de un diámetro de barra entre ambas, por lo que para un predimensionado a veces se estima una altura útil promedio y se obtienen en función de ello las armaduras. El reglamento establece separaciones máximas de armaduras en losas. En nuestro reglamento en particular establece que la máxima separación en las armaduras traccionadas S debe ser menor que 2,5 veces el espesor de la losa, menor que 25 veces el diámetro de barra o menor que 30 centímetros. Imaginemos un diámetro de barra de 10 milímetros sería la condición y una losa de 10 centímetros, la condición límite sería 25 centímetros. Para una losa de 10 centímetros, una separación de armadura de 25 centímetros, según lo que solemos utilizar, parece excesivo, ¿sí? O sea, hay que tomar con cierta precaución estos límites. En principio adoptaría valores de separaciones máximas algo menores por varias razones, entre ellos un control adecuado de la fisuración. Para el control de fisuración, expresa estas condiciones que son empíricas. La separación máxima de barras debe ser menor que 380 por 280 sobre Fs, tensión de trabajo de las armaduras en servicio, menos 2,5 de cc, el recubrimiento libre de la barra más cercana a la superficie, o 300 por 280 sobre Fs. 280 ¿de dónde sale? 280 sale de, hipotéticamente, una combinación de D más L de cargas con los coeficientes de seguridad que adoptamos. Para un acero 4200 no debería superar la tensión de servicio 280 megapascales. Y Fs es la tensión de cálculo de la armadura en estado 2. Abajo hacemos una simplificación justificando este valor. Si nosotros consideramos que la tensión de trabajo es la tensión de fluencia sobre un coeficiente global gamma, y ese coeficiente global gamma lo podemos obtener como el coeficiente de mayoración de D más el coeficiente de mayoración de L sobre el factor de reducción en flexión. La combinación de carga típica es 1,20D más 1,60 de L y 0,9 es el factor de reducción. Si ahora asignamos un porcentual a D y un porcentual a L, 60% a D y 40% a L,
ese valor nos da 1,50. Dividiendo FI 420 por 1,50 llegamos a 2,80. Cuidado con esto porque el análisis de carga que vamos a desarrollar en algún momento de losas, vamos a ver que una relación bastante frecuente para edificios de departamentos, oficinas, es que D sea un 70% del total. Entonces el gamma puede ser algo menor. Respecto a la obtención de reacciones de losas sobre vigas con apoyos rígidos, podemos dividir por áreas de influencia, en función de la configuración de las líneas de rotura en el ensayo que vimos. Si los 4 bordes son del mismo tipo, 4 bordes empotrados o 4 bordes simplemente apoyados, en trapecios y triángulos, donde la zona del trapecio, esa área iría a la viga larga y la zona del triángulo sobre la viga corta, generando cargas trapeciales y triangulares. Desde el punto de vista práctico, después vamos a observar que podemos obtener la resultante de ese trapecio y dividirla por la longitud de la viga y tomarla como una carga uniforme, ¿sí? En función de que las condiciones de rigidez de la viga van a ser diferentes a las que estamos considerando, infinitamente rígidas. Esto para condiciones de borde iguales en los 4 lados, donde las líneas de rotura están a 45 grados de las esquinas. ¿Qué pasa si hay lados que tienen continuidad, se pueden asumir empotrados, y otros que se pueden asumir como articulados? Las líneas de rotura se trazan con un ángulo mayor respecto de los lados más rígidos. Entonces, respecto del lado empotrado tendría 60 grados, ¿sí? Y 30 respecto del articulado. Nos quedarían trapecios y triángulos con esta configuración un poquito más rara. Uno puede hacerlo a mano, sacar el área, multiplicar por Q última y tomar la reacción sobre la viga. Puede usar tablas como las que vimos de Bernal, que nos dan la reacción directamente total dividida la longitud de la viga, nos da una carga uniforme, u otros mecanismos que decidamos utilizar. Acá vemos un caso claro en donde la losa L1 tiene una dimensión y un espesor mayor que la L2, entonces el momento de empotramiento que requeriría por continuidad la L1 es mayor que el que le puede brindar la L2, por lo tanto una condición razonable de borde para la L1 es articulada en correspondencia con L2 para calcular los momentos flectores, articulada en los 4 bordes, y para L2 podría ser empotrada y articulada. Acá tenemos una planta de losas donde L1, L2 y L3 son 3 losas del plano y L4 es un balcón. El balcón, la condición que tiene es empotrado libre, ¿sí? Está armado en una dirección. Respecto de las 3 restantes losas, descomponiéndolas, podríamos observar que la losa L1 en correspondencia con la L2 se podría considerar empotrada, la L2 en correspondencia con la L1 lo mismo, la L3 en correspondencia con la L2 lo mismo, y en los restantes casos se debería considerar o podría considerar articulada. Son idealizaciones, ¿no? Con respecto al balcón no cabe ninguna duda que la única chance de que no colapse es que la consideremos que está en equilibrio en la losa L4 empotrada en las losas L2 y L3. Y hay que armar esa zona con la armadura negativa requerida de empotramiento, prolongarla dentro de las losas L2 y L3 la longitud de anclaje adecuada con el decalaje. Respecto al empotramiento por torsión en las vigas de borde de las losas, nosotros tendríamos la siguiente situación. Supongamos una losa apoyada sobre vigas de borde aislada. Si analizamos la situación en estado 1, con las rigideces en estado 1 de losas y vigas, con un software vamos a ver que aparecen momentos negativos en la zona de momentos de la losa en correspondencia con la viga.
quiere decir que está considerando un cierto grado de empotramiento de la losa en la viga. Pero de lo que analizamos oportunamente en flexión y torsión de vigas, vimos que cuando pasa del estado 1 al estado 2, la rigidez para el nivel de cargas de servicio flexional se reduce, pero la rigidez torsional se reduce mucho más aún. Entonces, la relación de rigideces flexionales y torsionales no se reducen en igual forma, por lo tanto, esta consideración de un empotramiento de la losa en la viga por torsión de la viga no parecería ser la más feliz. Por eso que habitualmente uno considera como una simplificación que la losa, cuando está apoyada en una viga de borde donde no hay losa aledaña, está articulada, ¿sí? Pero coloca en la zona superior de la losa en contacto con la viga una armadura de 1/2 a 1/3 de la armadura de tramo para cubrir las tracciones generadas por ese empotramiento que hemos omitido en este análisis simplificado. Este es un esquema de levantar una barra por medio en esa zona, que a mí personalmente no me gusta, pero es una posible solución. Otra posible solución es colocar armadura superior, ¿sí? Que puede ser el 50% de la armadura inferior o más, adicional, sin levantar barras, para no debilitar el cordón traccionado, que ya vimos cuando analizamos a corte, genera una deficiencia en la resistencia a corte. Esto es un análisis o un esquema tentativo de Leonhard donde propone las dos soluciones. Yo les voy a marcar una solución que me parece similar a una de las que propone Leonhard, pero es más práctica. Este es un plano de armado de un sistema simple de losas donde se colocan las armaduras inferiores, están marcadas en ambas direcciones, las armaduras superiores sobre la zona de apoyos, y fíjense que como no hay losas contiguas, por ejemplo en la dirección vertical, se hace un doblado a 90 grados de la armadura principal para cubrir esos momentos negativos. Esta es una opción perfectamente simple de armado. Dijimos cuando hablamos de losas armadas en una dirección que lo que planteamos, que la carga se transmite solo en esa dirección, en la dirección corta, es válido siempre y cuando las vigas sean adecuadamente rígidas y no existan impedimentos para la deformación en los bordes en el sentido menor de la luz, o sea, no haya vigas de borde en la dirección de LI. ¿Qué pasa si existen esas vigas? Si existen vigas de borde en la dirección corta, LI. Nosotros, según el esquema que planteamos, que las cargas se transmiten solo en la dirección corta, distribuiríamos la carga total de la losa en dos áreas semejantes y la mitad de la carga iría a la viga horizontal superior y la mitad de la carga a la viga horizontal inferior. Y las vigas cortas no recibirían ninguna carga de la losa. ¿Qué armadura deberíamos colocar en la dirección larga? La indicada como cuantía mínima. Ahora, ¿esas vigas cortas realmente no reciben carga de la losa? Este es un modelo de emparrillado de vigas donde vemos que si existen restricciones en esos bordes, hay una transferencia, hay momentos en la cercanía de esos bordes y evidentemente van a transmitirse carga hacia los lados cortos también. En la zona central se produce lo que analizamos, que la carga se transmite dominantemente en la dirección corta. Hacemos el modelo que planteamos anteriormente, pero ahora le colocamos vigas amarillas en la dirección corta. Observamos la deformada del mallado, cambia,
Y evidentemente, ahora sí hay una restricción también en la dirección corta y momentos flectores que se van a generar en esa dirección, y parte de la transmisión de las cargas de las losas se van a también transferir a las vigas en la dirección corta. Observamos el mapa de momentos flectores. A fin de evaluar lo que, en forma simplificada esto, sin meternos en un análisis de elementos finitos, si la longitud larga es Lx y la corta es Li, podemos tomar a la losa dividida en tres segmentos. Un segmento central y dos segmentos de borde. Los segmentos de borde tienen una extensión igual a la longitud corta, Li, y el segmento central es lo que quede entre ambos extremos de borde. En el segmento en dos, la carga se va a transmitir naturalmente en la dirección corta en su totalidad. ¿Cómo analizamos los elementos de borde? Asumimos como una losa ficticia con una longitud Lx igual a 2 veces Li, o sea, una relación de lados corto a larga mayor igual a 2 en el límite, y de esta losa, si trabajamos con la tabla de losas, obtenemos los momentos flectores en la dirección Lx y las reacciones sobre las vigas cortas, ¿sí? Que nos servirían como para considerar las cargas sobre las vigas cortas y el refuerzo a colocar en las zonas de borde perturbadas. Respecto de las losas con orificios, si los huecos son reducidos, ya dijimos, vemos de Leonhardt a la izquierda un análisis de isostáticas de tracción en la zona de huecos, un análisis elástico, y la armadura que sugiere el mismo colocar a los lados de los bordes. ¿Sí? Normalmente se considera que la armadura cortada por el hueco se coloca por mitades a ambos lados y una armadura a veces oblicua en las aristas. Esto es razonable siempre y cuando los huecos sean relativamente chicos respecto de la losa. Un esquema factible de armado, sencillo, para un hueco pequeño. Leonhardt sugiere que los bordes tengan el refuerzo que vemos con un doblez a 90 grados y con una armadura superior sobre los bordes en función del espesor de la losa y de la calidad del acero, ¿sí? En centímetros cuadrados por metro. Esto puede analizarse más precisamente mediante el método de las fajas, que todavía no vimos, mediante el método de elementos finitos, o mediante el método del emparrillado equivalente, que sí lo planteamos. Recordando el método del emparrillado equivalente, trazando vigas paralelas a los bordes del hueco, podríamos observar los momentos flectores que se producen en esas zonas y armar adecuadamente la zona de los huecos. Para cerrar esta primera clase, vamos a hablar un minuto más sobre el tipo de cargas sobre losas. Tenemos básicamente tres tipos de cargas: uniformes, lineales y concentradas. Las que se presentan en todas las losas son las uniformes, porque de hecho el peso propio lo es, el contrapiso, el piso, el cielo raso lo es. Las lineales serían derivadas usualmente, por ejemplo, de muros, de cerramientos, y las concentradas se generan para algunos tipos de estructuras, por ejemplo, por cargas móviles, las ruedas de vehículos, o por equipos pesados, ¿sí? Maquinarias pesadas que apoyan sobre ciertos puntos las cargas concentradas que transmiten esos equipos. El CIRSOC 101-2005 establece las cargas permanentes D y las generadas por sobrecargas L en función del tipo de uso del local, las L. Nosotros siempre tenemos que hacer un corte del espesor de la losa, donde hemos establecido el espesor de la losa, fijado el tipo de cielo raso, contrapiso, la base de asiento del piso, el piso,
la mampostería si hubiese y eventualmente el peso de la pared. Este es un análisis de carga de una losa tipo simple de 12 centímetros de espesor. Tenemos losa de hormigón, 0,12 por 2.500 kilos por metro cúbico la densidad del hormigón, nos da 300 kilos por metro cuadrado, contrapiso de 5 centímetros por la densidad de 1.700, carpeta 2 centímetros por la densidad de 2.000 kilos por metro cúbico, piso 40 kilos por metro cuadrado y cielo raso aplicado 15 kilos por metro cuadrado. No estamos considerando acá mampostería prorrateada, ¿sí? El paquete total D nos da 480 kilos por metro cuadrado. Supongamos que el local es un edificio de departamentos, la sobrecarga de uso 200 kilos por metro cuadrado L, entonces esa sería la carga sin mayorar, D más L, 680 kilos por metro cuadrado. U es la combinación de cargas básicas, 120D más 160DL, 896. Analicemos cuánto es D peso propio respecto de la carga total S. Es 0,76, el 70%. ¿Y cuánto es L sobre S? 0,29, el 30%. Entonces, para una estructura tipo como esta, aún sin considerar la mampostería que incrementaría el valor de D está en el orden del 70% de la carga total. Probablemente, si existiese mampostería, superaría ese valor. En ocasiones, las deficientes evaluaciones de las deformaciones sobre losas o deficiente calidad de ejecución hace que las losas queden con flechas y se nivelan incrementando el espesor previsto del contrapiso, lo que empeora el problema e incrementa las flechas, ¿sí? E incrementa las cargas aplicadas sobre la estructura. En casos extremos, como el edificio de Space en Medellín, este y otros hechos terminan arribando al colapso de la estructura. Este es un caso típico raro, porque es una mampostería de cerámico macizo, muy raro que se utilice sobre una losa interna, pero es un caso de una carga lineal sobre la losa. Las cargas lineales sobre losas armadas en dos direcciones pueden, a falta de un mejor análisis con emparrillado de vigas o con el método de las fajas, pueden ser analizadas considerando el peso total de la pared y prorrateándola como una carga uniforme sobre la losa. Al respecto, González Cuevas en su libro sugiere un criterio para considerar cargas lineales sustituyendo las mismas por una carga uniforme, distribuida, cuyo valor se obtiene dividiendo el peso total de la carga lineal por el área de la losa, pero multiplicándolo por un coeficiente según la tabla, que mayora la carga porque en realidad el asumir que la carga lineal es una carga uniforme no es conservador. Entonces, para ponernos desde un punto de vista más cercano a la realidad, incrementamos la carga a prorratear. En el caso de losas armadas en una dirección podemos distinguir claramente dos situaciones. Si la pared está armada en la dirección corta, simplemente hay un ancho de losa BM que habrá que armarla con una armadura adicional considerando el peso de la pared con una distribución de cargas a 45 grados, donde ese ancho BM estará dado por el espesor de la pared más el espesor del contrapiso más el espesor de la losa, y así llegamos a que BM es C más 2HC más H. Si la pared es paralela a la dirección larga de la losa, haciendo un corte en la dirección que se transmiten las cargas, la longitud es L, es una viga de un ancho, un metro de un ancho, un metro, perdón. Donde aparece la pared tenemos una carga P concentrada. Esa carga es igual a la altura de pared en metros por el espesor de la misma por la densidad de la pared. Entonces generará una carga concentrada y la necesidad de considerar ese incremento de armadura derivado de la misma.
El último aspecto a considerar es la situación de cargas concentradas. No es frecuente, pero puede ocurrir que en una losa tengamos que analizar, sobre todo losas industriales, losas de puentes, fuertes cargas concentradas. Acá les presento un ejemplo real. Este es un puente que se está armando sobre el vertedero de una presa, sobre el cual van a aparecer diversos tipos de cargas. Sobre donde ven las planchas de acero va a aparecer una carga de un riel, de un pórtico grúa, que es una carga concentrada sobre patas que se van trasladando. Pero no es la carga relevante. La carga más relevante es una carga que surge no en la etapa de uso de la estructura, sino en la etapa constructiva de la estructura. ¿Sí? Y es una carga de naturaleza dinámica. Este puente, en la etapa que estaba ejecutándose a la izquierda, a la derecha ven que sobre el mismo se montan grúas de 120 toneladas que debían tomar segmentos de la compuerta radial que se ubicaba hacia aguas abajo y ubicarla en posiciones en 3 segmentos y montarla. Para ello, la grúa se montaba sobre 4 patas hidráulicas y en la posición más desfavorable, cuando ubicaba la grúa los segmentos de compuerta radiales, transmitían la totalidad de la carga de la grúa más la componente de la compuerta sobre 2 de sus patas. Entonces teníamos en 2 patas, cilindros de acero de un determinado diámetro que no recuerdo exactamente, me tocó hacer la verificación pero ya no lo recuerdo, una carga del orden estática que superaba las 70 toneladas, pero que había que amplificarla por los efectos dinámicos que eran evidentes. ¿Sí? Entonces, como esta carga tenía la dificultad de que no sabíamos dónde se iba a posicionar la grúa, teníamos que contemplar que en cualquier punto de la losa del puente pudiera posicionarse estas patas. Y por lo tanto la losa debía soportar cargas concentradas superiores a las 70 toneladas. Esta es una ampliación donde señalé una de las patas hidráulicas. Bueno, con esto damos por cerrado la primera presentación, la primera etapa de la clase de losas. En la segunda etapa vamos a abordar enfoques de diseño, aspectos de modelación con software y algunos conceptos que tenemos que tener respecto de las condiciones de borde de los modelos que pueden alterar en forma importante los resultados. Todo esto apuntando a que hoy en día se utilizan mucho estas herramientas. Bueno, gracias por su atención, nos vemos.